parasimpaticogénico, ¿ya? Estaríamos hablando, por ejemplo, de la acetilcolina, de la melatonina, el carbamol, la metadinol, mucarina, o cloracina, ¿ya? Son fármacos que hemos visto, por ejemplo, los utilizamos en el caso de diatonías digestivas, ¿no? ¿Ya? Para que actúe más que nada en la motilidad del sistema digestivo. En el caso de los parasimpaticolíticos, ya que vienen a ser los antagonistas, tenemos que también se le puede conocer como anticolinérgicos. Ya tenemos a la tropina, al glicotirolato, a la escopolamina, a la ipratropina. ¿Ya? Por ejemplo, después de cuadro entonces, sabemos que los que van a ir a generar una acción directa son los que van a influir directamente hacia los receptores agonistas, ¿no? En este caso, el estratecolina, la acetilcolina, la beta-alcohol y el carbamol. Y alcaloides tales como la hidrocarbonina. En el caso de una acción indirecta, vamos a hablar de los inhibidores de la colinesterasa. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos visto quién era la colinesterasa? Es esta, ¿ya? Entonces, ¿quiénes lo van a inhibir? Lo van a ostigmina, la neostigmina, la pirostigmina, el hidrofonil y el regulador de la pralidoxina. Entonces, volviendo al gráfico anterior, ¿qué pasa si yo inhibo la colinesterasa o la acetilcolinesterasa? ¿Qué va a pasar? No se va a cargar la Ya, o sea, no va a haber, no. Si yo bloqueo esto, ¿qué va a pasar con el acetilcolina? se va a acumular en Se va a acumular en el espacio. Entonces, se acumula en el espacio, ¿qué va a pasar? A ver. se van a estimular. Ajá, sí, exactamente. Se va a terminar generando un mayor efecto parasimpático. En el caso, por ejemplo, de y lo podemos observar, por ejemplo, ¿no? Cuando en algún momento hemos hablado, por ejemplo, de intoxicaciones con estigmina, ya son en realidad colinesterasas, inhibidores de las colinesterasas. Ya, entonces el beta-alcohol es un parasimpático mimético que nos va a ayudar, pues es un agonista que nos va a ayudar básicamente para aumentar el peristaltismo y como un medicamento para aumentar el apetito. ¿Ya? Como vemos, se puede utilizar en pacientes quizás que tienen hilo paralítico, que tienen algún problema dentro de la motilidad para poder estimularlos al pasar. ¿Ya? Entonces es un agonista parasimpático mimético, acuérdense. Buscamos lo que es la motilidad. ¿Ya? Entonces aquí vemos cómo es su sistema, ¿no? Entra en la medula postsináptica al órgano referente, en este caso es el nerocito, a través de su receptor de sistema histamínico y de ya. En el caso del metánico, ya, nos va a ayudar para la reducción adenosuctiva, cuando tenemos problemas dentro de lo que es el vaciado, pero no por una obstrucción local, ¿ya? Como ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? En este caso, por ejemplo, a nivel del uretra tenemos receptores, ¿no? Receptores que en este caso no es una agonista, estaremos hablando de receptores principalmente nicotínicos que están aquí, ¿ya? Y que nos van a generar una mejora en todo lo que es la movilidad a este nivel, ¿ya? También incluso, como vemos, nos podemos ayudar con la rama nodal enérgica también. Bien.
menos, ya porque ahorita vamos a conversar. Entonces, la pilocarpina, por ejemplo, es un fármaco que nos va a ayudar con el tema de la contracción, ya, de la pupila. Ya va a disminuir la presión ocular y va a mejorar el flujo del humor A. Aquí se ve la diferencia del tema de la contracción, ¿no? El humor acuoso está generando cierta presión y obstrucción y por eso genera y con este fármaco vamos a mejorar todo eso para que pueda haber una mejor contracción pupilar. Ahora, acetilcolinesterasa, ¿no? Esto ya las habíamos mencionado, la histamina, la neostigmina, la clostigmina y la efruxiferina. Entonces, como ya les había explicado un poco nos vemos en lo que sucede aquí, ¿no? La acetilcolina, como les decía, de la rama presináptica, en el caso de las ramas parasimpáticas hay un pequeño flujo constante de liberación de acetilcolina, ¿ya? Más que en las ramas simpáticas. Entonces, la acetilcolinesterasa, su función principal es poder degradar esto, o sea, lo divide en dos, luego que venga recapturado por la membrana presináptica y vuelve a formar acetilcolina, ¿no? Como que ese es el ciclo. Pero lo degrada para evitar que la acumulación aumente, que por la acumulación aumente mayor recaptación del neurotransmisor y se genere un mayor efecto parasimpático, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si nosotros, qué pasa en este lado? Va a degradarte la acetilcolina en dos moléculas, ¿no? En la molécula de colina y en un ion de acetato, ¿ya? Esto va a entrar, se va a recapturar nuevamente y se va a reciclar y se va a reformar dentro de la neurona. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si nosotros bloqueamos esa acetilcolinesterasa? No lo va a dividir, va a haber mayor cantidad de acetilcolina y por consiguiente va a potenciar el efecto de acetilcolina. ¿Ya? Y obviamente vamos a tener más bien un efecto parasimpático mayor, o sea, al final estoy volviéndose parasimpático mayor. Entonces, ¿qué pasa cuando inhibimos la acción de la acetilcolina? O sea, cuando usamos, ¿cómo inhibimos la acción? ¿Con un agonista o un antagonista? Antagonista. Entonces, ¿qué pasa si usamos un antagonista? ¿Ya? Obviamente, acá viene el antagonista, se coloca aquí, o sea, un inhibidor de la acetilcolina, por ejemplo, la atropina. ¿No? Le colocas atropina aquí, ¿y qué va a pasar? Según el receptor, y luego, exactamente, no va a llegar a causar el efecto, ¿ya? Y se va a quedar aquí en la neurona postsináptica y se bloquea el efecto y ya no va a haber el efecto parasimpático que había. El ejemplo de la atropina, aquí vemos, ¿no? Es un relajante muscular de la musculatura lisa a nivel de los bronquios, del tracto urinario, digestivo. Es midriático y se utiliza en antídotos de intoxicaciones de órganos fosforados. Los órganos fosforados, ¿qué efectos realizan? ¿Se acuerdan? ¿Lo saben? Se alorrea, o sea, va a aumentar el efecto de los receptores muscarínicos. ¿Ya? ¿Qué más? De los nicotínicos. Básicamente va a generar efectos muscarínicos y efectos nicotínicos, ¿no? Si alorrea es uno, ¿qué más? Ajá, claro. Entonces, ¿qué viene a hacer eso? Un aumento de la motilidad gastrointestinal, un aumento de secreciones gastrointestinales. ¿Qué más genera también? También puede generar
simplemente va a bloquear el ingreso de la acetilcolina para que no se siga manifestando los signos clínicos que estamos viendo, porque el órgano fosforado ha activado la producción de acetilcolina o ha aumentado los efectos, o mejor dicho, ha utilizado los receptores muscarínicos y nicotínicos para estimular esos signos clínicos, ¿ya? Entonces, la atropina entra acá y corta esos efectos. Por eso es que ustedes ven, incluso pues, se puede observar en una intoxicación por órganos fosforados que hay un aumento de la motilidad muscular y los neuronos, ¿ya? Entonces, cuando se le coloca a un paciente atropina, van a empezar a reducir esos efectos, pero por ausencia de acetilcolina, ¿ya? O sea, por eso es que siempre un paciente con intoxicación de órganos fosforados no solamente le pones atropina y se acabó el problema. Hay que seguir tratando. Y hay que seguir tratando porque es un cuadro en el cual el paciente queda con secuelas secundarias, ¿ya? Por este tipo de cambios. Entonces, ahí lo observamos inmediatamente. Podemos observar que el paciente, no sé si alguna vez han visto o han escuchado que cuando se le coloca atropina quizá en dosis no adecuadas, el paciente termina con las pupilas dilatadas por varios días incluso. ¿Ya? Entonces también hay que tener cuidado un poco con la dosis. ¿Ya? Lo que va a generar es un efecto midriático, ¿ya? Que va a ser bastante notorio. ¿Ya? Eso es uno. Otro es que el paciente empieza a reducir los movimientos fasciculares, los movimientos mioclónicos. También ya deja de tener diarrea porque ya disminuye la motilidad intestinal, por eso es que se observa la diarrea, por eso es que se observa también el vómito incluso en estos pacientes, ¿ya? Porque hay un aumento de todo ello. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no? Justo como les decía, no siempre estos pacientes, incluso quedan así con psicoria. A veces pasa que el paciente post-intoxicado queda con un ojo midriático y el otro miótico, ¿no? Entonces es parte del efecto que se va regulando. Y hasta el gato, por ejemplo, es bastante fastidioso porque el gato necesita mucho de la regulación de sus pupilas para poder tener una mejor visibilidad, ¿no? El gato por naturaleza es un paciente más nocturno. Entonces, su regulación de la pupila es importante para regular la luz, sobre todo porque es una condición de noche. Entonces, es bastante común que un paciente post-intoxicación, quizás si se le puso una dosis un poquito más de lo necesario, el paciente puede estar así varios días y el dueño te diga, ay, el gato no ve, está ciego. Y efectivamente, o sea, va a tener una ceguera transitoria, una ceguera básicamente porque hay un aumento de ingreso de la luz a la retina y eso obviamente le genera mucha dificultad para ver porque no están acostumbrados, ¿ya? Porque ellos regulan la entrada de la luz a sus ojos, ¿ya? Pero sí es algo que puede pasar, ¿ya? Y incluso, ¿no? Hay que tener cuidado porque si bien hay algunos, como les digo, dependiendo del tipo de receptor que se van a que puedan estimular, en este caso los receptores muscarínicos pueden llegar a generar taquicardia. Y la atropina, ¿qué va a hacer? Aumentar también el volumen, porque si bien sabemos que como parasimpático reduce, pero los órganos fosforados pueden, por tener receptores, pueden llegar a generar taquicardia. Entonces ahí también hay que tener cuidado. Si tenemos un paciente con una taquicardia bastante aumentada, con la atropina como antídoto, hay que ser bastante juiciosos también con ello, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Muchos colegas a veces no recuerdan esto, ¿no? Que la atropina, al generar el efecto adverso de la acetilcolina, va a generar taquicardia. Y tú no puedes hacer con taquicardia, pero lo ves con cialorrea, con tremores musculares y le meten atropina más. Y después se fueron hasta 200, 240, ¿no? Y eso también es peligroso. Por eso es la importancia de saber los efectos en algunos receptores que se dan, porque de eso nosotros también podemos poder titular mejor las dosis de los fármacos, ya que tenemos que manejar. Bueno chicos, no sé si tengan preguntas. ¿De qué? Sí, más o menos se quiere hacer un resumen. Cargador no tengo. Bastante gráfico.
Pero tienes el Ya, cable. pero